programación, y estábamos hablando entonces nosotros en el capítulo 6 de los momentos de la prueba. Habíamos establecido y tuvimos oportunidad de referirnos a cada uno de ellos sobre el de la solicitud, primer momento de la prueba, la solicitud, todo lo que tiene que ver con ella, quién la puede solicitar, los momentos procesales para esta solicitud. La admisión o inadmisión, que tiene que ver con todo el decreto de la prueba, cuando cumple los requisitos y la admitiría. Sabemos que ese segundo momento de la prueba inmediatamente habilita para el tercer momento de la prueba, que sería la práctica. Si se decretan, ya sabemos qué hacer cuando la decretan, ya sabemos qué hacer cuando no la decretan. En este punto específico nos faltaría, sería lo del tema de los requisitos, que es el capítulo siguiente, para entender cuándo el juez debe decretar una prueba y cuándo no. Y repetimos que se puede hacer que puede hacer uno como sujeto procesal en torno a esa actitud del juez. Posteriormente viene la práctica de la prueba, momento, decíamos, sublime para nosotros como abogados, en su escenario natural, que será en la audiencia. Y terminamos con el cuarto momento de la prueba, que es la valoración, ese ejercicio cognitivo que hace el juez para efectivamente determinar, a través del valor que le llegue a dar a cada uno de los medios de prueba que decretó y se practicaron en el proceso, con el fin de obtener la íntima convicción y plasmarla o reflejarla en lo que se llama el fallo o la sentencia. Esta es otra clasificación. Les advertí y les dije que la primera es la que a mí más me gusta, pero digamos que hay otras clasificaciones y esta tiene un sesgo más orientado hacia el tema penal. De igual manera, si ustedes hacen el parangón con las 4 etapas de la prueba que vimos en nuestra última sesión presencial, pues guardan una estrecha similitud. Simplemente digamos que a veces los nombres se disponen de una o de otra manera o bajo otra disposición solo en cuanto al nombre, pero su quehacer en el momento de la prueba o respecto al momento de la prueba pues es el mismo. Esta clasificación arranca con una primera fase de producción u obtención de la prueba, por eso decimos que tiene un sesgo más hacia lo penal. ¿Qué tenemos dentro? ¿Qué pasos hay dentro de esta fase de producción u obtención de la prueba? El primero, una averiguación o investigación. El segundo, un aseguramiento. Ya habíamos hablado de él. ¿Qué requisitos tenemos para el aseguramiento de la prueba? Primero, que la prueba que se quiere asegurar sea pertinente, útil y posible en el momento de procesión de la proposición del aseguramiento, que se pueda materializar. Segundo, que la medida que se pretende para el aseguramiento sea adecuada y se pueda llevar a cabo para la protección de la prueba sin causar perjuicios graves a personas implicadas o a terceros. Claro, no quiere decir que como en Colombia está, como ustedes ya lo saben, autorizada la posibilidad de asegurar una prueba para poderla llevar a un proceso futuro o a una actuación futura, ello se puede hacer de cualquier manera y sobre todo pueda conculcar derechos o causar perjuicios a otras personas implicadas o no, o a terceros. Por lo tanto, hay que salvaguardar pues ese aspecto también. Y el tercer elemento entre ese aseguramiento es que existan las razones para temer que la práctica de la prueba pueda resultar imposible si no se adoptan las medidas de seguridad. Esa es la razón que nosotros le tenemos que llevar al juez y tenemos que indicarle que necesitamos asegurar la prueba, porque si en este momento y bajo estas circunstancias, cuando se presente, no aseguramos la prueba, muy probablemente a futuro se va a deteriorar. Entonces el juez tiene que valorar y determinar si efectivamente hay un temor fundado, que si la práctica de esa prueba no se hace,
bajo estas circunstancias y en este momento, esa medida de seguridad toca tomarla en el acto porque después puede ser tarde. El tercer paso dentro de esa fase de producción u obtención de la prueba es la proposición o presentación. Ya hemos hecho la investigación, ya la tenemos asegurada si es del caso y vamos a presentarla. El cuarto paso ya es el de la admisión y ordenación. Admisión, todo lo que tiene que ver con el parangón de decreto, pero sabemos que este paso de la admisión no es camisa de fuerza para el juez y no es por el hecho simplemente de solicitarla que él no la va a admitir. Ya sabemos que él tendrá que hacer la valoración respectiva de los requisitos y la admite. Admitida, pues la ordena. Que si hablamos de ordenación aquí en otros esquemas como puede ser el penal, sabemos que en civil y sus afines sería su decreto. El quinto paso sería la recepción y prácticas. Recepción a la prueba y vamos a su práctica. Una segunda fase que sería de asunción por el juez. Entonces miren que la primera fase se compone de estos 5 pasos, que es la fase de producción o obtención de la prueba. Y una segunda fase que es la fase de asunción por el juez. De esto nosotros ya hablamos y este es el ejercicio cognitivo que hace el juez respecto a los medios de prueba que tiene. Dando paso a la materialización, que sería la tercera fase, que es la de su valoración o apreciación por el juez. También ya es sabido por nosotros que quien valora, quien aprecia la prueba única y exclusivamente puede ser el juez. Es indispensable que el juez, para adoptar su decisión frente a una prueba, se considere convencido por ella. Sí, nosotros sabemos que él tiene que tener la convicción íntima. Por eso, el paso previo a adoptar su decisión, o en otras palabras, para poder adoptar su decisión, tiene que estar convencido por ella. Y en aras de los principios que nosotros vimos que atañen a los esquemas penales, sabemos que la duda razonable debe estar completamente despejada, porque si no, aplicaría el principio del indubio pro reo. Entonces, que la duda razonable esté completamente despejada para el juez, porque sabemos que en materia penal, si llega a existir duda respecto a la actuación, el juez tendrá que dar aplicación al principio del indubio pro reo. De acuerdo con esto, entonces en el capítulo 6, que se denomina momentos o etapas de la prueba, y decíamos que técnicamente hablamos del íter probatorio, el camino, los momentos de la prueba, pues tenemos esas dos clasificaciones que con esas les da absoluta claridad sobre los pasos que hay que dar en torno a este acto procesal probatorio. Una primera parte, que fue la última charla presencial que tuvimos, que le dedicamos, que tiene un sesgo hacia lo civil, comercial, agrario, de familia, laboral, contencioso, administrativa, en cuanto a la solicitud, el decreto, la práctica y la valoración. Y un segundo esquema, que es hoy el que hemos visto, con un sesgo hacia lo penal, en 3 fases, pero que si ustedes miran con cuidado, pues tienen una similitud estrecha con el quehacer civil. Damos paso entonces al capítulo 7, que nos habla los requisitos del acto probatorio. Entonces nosotros nos ubicamos en ese segundo momento de la prueba, que es una vez superado o habiendo cumplido con la solicitud, vamos a evaluar, el juez como primera medida va a evaluar si ese acto probatorio cumple o no con los requisitos, porque esto es lo que determina efectivamente que él decrete, o sea, admita la prueba o no la admita. Por lo tanto, esos requisitos del acto probatorio son 3, y ahí vamos a encontrar inmersos los requisitos, primero extrínsecos y luego intrínsecos. Entonces miremos
estos requisitos y ahí obtendremos también la claridad suficiente para entender entonces cuándo el juez admite o no admite una prueba. Advirtiendo que, como en repetidas ocasiones les he dicho, el quehacer del juez es un quehacer de ser humano que está de la mano con el error. Por lo tanto, el juez, como en todos los actos procesales, y esta no es la excepción, acá también el juez puede equivocarse y admitir mal una prueba o inadmitir también mal una prueba, pero existe en el mecanismo de la impugnación de los recursos entre nosotros para enderezar o establecer la verdad jurídica en cuanto al decreto o no de una prueba. El primer requisito es el requisito subjetivo. Entonces miramos aquí el tema de la competencia, que tiene que ver con el funcionario. Entonces sabemos que la competencia, la jurisdicción y la competencia tienen que ver en principio ¿con quién? Con el funcionario judicial. Por eso sabemos que en las primeras de cambio en todo proceso el juez determina la jurisdicción y la competencia y ya conocen ustedes todos los mecanismos para que eso se pueda establecer. La parte simplemente acude a la vía jurisdiccional, hace el primer ejercicio en torno a jurisdicción y competencia, pero saben ustedes que el juez es el que conocedor de este ejercicio dispone si está bien ubicada en la jurisdicción y si él es el competente para conocer. Claro, del acto probatorio tiene que existir la competencia atribuida a ese juez de conocimiento. Entonces será el juez de la competencia, determinada por la competencia, por los factores de la competencia, o sea, el juez competente es el juez que tiene que participar en el acto probatorio. La legitimación en la causa, ya es la facultad que se tiene para realizar y practicar la actividad probatoria. Ya la legitimación en la causa tiene que ver con los otros sujetos procesales, los que participen en la prueba, ¿quiénes? Las partes y los terceros si hay lugar. Tienen que estar legitimados como lo tienen que estar para la realización de todos los actos procesales. Nosotros sabemos que no cualquier persona puede interponer cualquier tipo de demanda. Por lo tanto, ahí tiene que establecerse la legitimación. ¿Quién lo puede hacer? Tiene que estar reconocido y legitimado en la causa por activa o por pasiva, ya sea como parte o ya sea como tercero, para poder intervenir en los actos procesores, en los actos probatorios. Por eso, entonces, aquí hacemos alusión a la legitimación en la causa para actuar. La necesita para este acto probatorio y la necesita para todos los otros actos probatorios. De estas dos instituciones, competencia y legitimación, surge entonces el contexto de los requisitos extrínsecos de la prueba. Entonces, para mayor claridad, en cuanto a los requisitos del acto probatorio son tres: el subjetivo, que es el que estamos viendo, el objetivo y el de actividad. El subjetivo estamos desarrollando y da lugar, con base en la competencia y la legitimación, a establecer los requisitos extrínsecos de la prueba. Estos contemplan las circunstancias separadas del medio y pueden ser de forma o de fondo, y serían los siguientes: 5. Entonces, 5 son los requisitos extrínsecos de la prueba. El primero, la oportunidad procesal o ausencia de preclusión. Términos. Tenemos que hacerlo dentro de los términos. Hay una oportunidad procesal para proponer estos actos probatorios y hay que hacerlo en esas oportunidades procesales. El segundo son las formalidades procesales, aquellas formas que encontramos en nosotros o están dispuestas en las normas de procedimiento civil, agrario, comercial o de familia que exigen que debe hacerse de esa manera. Hay que cumplirlas. Tercero, la competencia del juez o comisionado, ya hablábamos de ella. La competencia del juez tiene que estar revalidada, que él es competencia para conocer. Y aquí el O, este O es copulativo, o el comisionado.
porque aquí tendríamos que retrotraernos a la figura de la comisión y sabemos que para la práctica de pruebas el legislador en algunos casos expresos muy especiales dice que esa diligencia el juez de conocimiento la puede comisionar. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Pues que el comisionado o a quien se comisione también tiene que ser competente bajo esas reglas de la triada, que les invito a que la vuelvan a mirar, de la figura de la comisión, ¿no? Un juez comitente, un despacho comisorio que se constituye en la orden y un juez comisionado quien debe cumplir la orden. Entonces, claro, ese comisionado también tiene que gozar de competencia. El cuarto requisito extrínseco es el de la legitimación y postulación para la prueba de las partes o terceros, en caso, ejemplo, de incidentes, y la legitimación del juez que decreta la prueba de oficio. El primer escenario es el que tiene que ver estrictamente con la legitimación. Lo decíamos, de las partes o de los terceros, tienen que estar legitimados para actuar en todos los actos procesales y los actos procesales probatorios no son la excepción. Sobre la legitimación del juez que decreta la prueba de oficio, pues es todo lo que tiene que ver realmente con competencia. Lo técnico ahí para hablar del juez o hablar del juez es la competencia. Y el quinto, la capacidad general del juez, su comisionado de los órganos de la prueba y la ausencia de impedimentos legales. Que no exista dentro del ejercicio de quien puede practicar la prueba, llámese juez competente, llámese comisionado, llámese los órganos que pueden intervenir en la prueba como en materia penal, que estén o gocen de esa capacidad y que no tengan ningún impedimento legal para poderla producir. Entonces, estos verificados los 5 requisitos extrínsecos de la prueba. El segundo es el elemento objetivo, el requisito objetivo. Primero, el subjetivo mira al sujeto y determina los requisitos extrínsecos de la prueba. El objetivo mira el quehacer del proceso, el objeto del proceso. Y son llamados los elementos intrínsecos de los medios de prueba. Por eso decimos que a partir de este elemento objetivo encontramos los requisitos intrínsecos. Entonces hay requisitos extrínsecos que son 5 y hay requisitos intrínsecos que también son 5. Los requisitos extrínsecos nacen del elemento subjetivo o tienen que ver con el elemento subjetivo, mientras que los intrínsecos tienen que ver con el objetivo y lo decíamos también son 5. El primero, la conducencia, que el medio de prueba sea conducente. ¿A qué se refiere esto? A que es un asunto de derecho. Tiene que estar determinado por la ley, tanto sustantiva como adjetiva. Entonces lo encontramos como sustento en los códigos sustantivos y en la norma procesal de la rama del derecho que sea. Que el medio propuesto sea adecuado para demostrar los hechos. Por eso nosotros vemos que esto, siendo un asunto de derecho, se dice tiene que ser la prueba, el medio de prueba tiene que ser conducente. Entonces, un ejemplo, en la compraventa de inmuebles es la exhibición del documento, o sea, la escritura pública, que es el título, debe estar debidamente registrada, que constituye en el modo. No sería conducente otro medio de prueba como la confesión o el testimonio. Entonces, como es un asunto de derecho que está determinado en la ley sustantiva y adjetiva, en Colombia exige para la compraventa de bienes inmuebles la exhibición del documento, que es la escritura pública debidamente registrada. Por eso es requisito sine qua non cuando se ventila un conflicto de compraventa, no solo a llegar el respectivo contrato, sino además, si se trata de un bien inmueble, hay que aportar copia de la escritura pública debidamente registrada. Esa sería la prueba o el medio de prueba conducente, como estamos hablando de ese documento que es la escritura pública, y a través o por medio de otro documento que se registra y queda evidenciado en el folio de matrícula inmobiliario, estamos hablando de la prueba documental. Entonces, en este punto específico, la prueba conducente, el medio de prueba conducente es la documental y no podría ser reemplazada
ejemplo, por un testimonio o por una confesión, porque si yo voy a ventilar un asunto, un conflicto derivado de una compraventa de un bien inmueble y no aporto la escritura pública ni su registro y le digo al juez que le presento 3 testigos para que den fe de eso, pues el juez, ¿qué me va a decir respecto de ese acto probatorio que yo le estoy proponiendo, que es el testimonio? Que esa prueba es inconducente, porque como se trata de un asunto de derecho, nos exige una prueba documental. La pertinencia, que sería el segundo requisito intrínseco, ya no es un asunto de derechos, sino es un asunto de hechos. Ya tiene que ver directamente con el hecho. El hecho a demostrar debe tener relación con los que configuran la controversia. Debe haber coherencia que debe existir entre la prueba invocada con el elemento cierto a demostrar. De ahí que, como pruebas, ejemplos de pruebas impertinentes tendríamos las que intentan demostrar hechos ajenos al interés de las partes. Claro, no es pertinente porque se está saliendo de la órbita de ese razón de ser jurídica y es demostrar la relación con los hechos que configuran esa controversia. Los hechos periféricos no esenciales para la decisión. Hemos tenido oportunidad de dar algunos ejemplos de ellos, ¿no? Tenemos que ir a los hechos que tienen relevancia jurídica. Siempre hemos hablado hechos con relevancia jurídica. Cuando me siento a hacer la demanda, yo tengo que pensar en los hechos que tengan relevancia jurídica, no en todos los que un usuario, un cliente me puede dar, porque en ellos pueden haber muchos periféricos que no son esenciales para la decisión, no tienen esa relevancia jurídica. Si yo le llego a proponer un medio de prueba en esas condiciones al juez, el juez me va a decir que no es pertinente y por lo tanto no me va a decretar la práctica de ese medio de prueba. Otros, los referidos a hechos no controvertidos. Ya vimos aquí los famosos hechos no controvertidos. Los hechos no controvertidos conllevan a una consecuencia jurídica, que es que los hechos no controvertidos se presumen ciertos, habiendo dado la posibilidad de controvertirlos. De eso ya hemos hablado. Y los que pretenden probar hechos notorios, también de estos hablamos en el capítulo pertinente sobre los hechos notorios. Los hechos notorios sabemos nosotros que no hay que probarlos. Por lo tanto, si yo insisto en que aunque es un hecho notorio, pero quiero probarlo, pues el juez, ¿qué me va a decir respecto a ese medio de prueba o medios de prueba que yo le solicite? Que no son pertinentes toda vez que estamos frente a un hecho notorio y los hechos notorios no hay que probarlos. Ya aquí es el momento de retomar de la importancia de la responsabilidad que hay que tener al estructurar esos hechos, porque decíamos, lo primero que yo tengo que pensar allí es si el hecho es susceptible de prueba o hay que probarlo, o si el hecho no hay que probarlo, porque igual los tengo que llevar a la demanda, pero el hecho que no requiere de prueba, como los hechos probatorios, pues simplemente como los hechos notorios, simplemente los enuncio y no me desgasto solicitando medios de prueba, porque miren aquí la consecuencia. Si yo lo llego a hacer, el juez me dice no le admito, no le decreto ese medio de prueba porque es impertinente. Son pruebas impertinentes las que tienen por objeto hechos ajenos al litigio y que no influyen en la causa porque no son pertinentes para probar. Y ese sería, a grandes rasgos, el resumen, ¿no?, de los hechos pertinentes y los hechos impertinentes, que tienen que ver directamente con los hechos. La utilidad o necesidad, tercer requisito intrínseco, utilidad o necesidad. Algunos doctrinantes lo separan, pero quedan subsumidos en realidad en uno solo, que sean útiles y necesarios. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos controvertidos que no se encuentren demostrados con otra prueba. Claro, tiene toda la lógica que si ya hay otros medios de prueba que apuntan a demostrar ese hecho, pues si no se encuentran demostrados con otra prueba, no son necesarios, no son útiles, porque si yo ya le logro probar con uno o varios medios de prueba, pues todos los otros que lleguen allí a presentarse, pues no tendrían esa utilidad o no serían necesarios. De ahí que el juez entonces puede decir que
no decreta esa prueba porque no es útil o necesaria. Ya hay otros medios de prueba que pueden o con los cuales se puede llegar a demostrar el hecho o el hecho ya está demostrado. Para Davis Echandía, para el doctor Hernando Davis Echandía, la prueba debe ser útil desde el punto de vista procesal, es decir, que debe prestar algún servicio, debe tener algún sentido llevarla allá y ser necesario, por lo menos conveniente para ayudar a obtener la convicción del juez. Y encaja perfectamente entre o para la explicación de este requisito de utilidad o necesidad. Que sean lícitas, cuarto requisito intrínseco, lícitas, no debe vulnerar derechos constitucionales fundamentales. ¿Por qué? Parte final del artículo 29 de la Constitución Nacional, que sabemos que el efecto de aportar una prueba en esas condiciones, o sea, las ilícitas, que produce la expulsión del proceso. Ese es el efecto que debe producir. Si no, y se trabaja sobre esa prueba de carácter ilícita, sabemos que genera nulidad de pleno derecho. Entonces la prueba tiene que ser lícita. Y el último requisito intrínseco es que sea posible, o sea, que sea factible de realizarse y practicable. Puede que el medio de prueba cumpla con los otros requisitos, pero si no es posible, no se puede materializar, el juez no podría llegar a aprobarlo. Por lo tanto, ese esquema de la posibilidad, el juez lo tiene que evaluar. De tal manera que los requisitos intrínsecos de la prueba, que decimos que son 5, serían el de la conducencia, el de la pertinencia, el de la utilidad o necesidad, que sea lícita y que sea posible. Por eso en el argot popular encuentran ustedes que de corrido dicen la prueba tiene que ser conducente, pertinente, útil, lícita y posible. Y es cierto, se está refiriendo a qué, y ustedes ya lo saben, desde hoy lo aprendieron y para siempre. Son los requisitos intrínsecos de la prueba que tienen que ver con el factor objetivo. Además, debo considerar también y tener en cuenta los 5 requisitos que estriban con el tema de capacidad y legitimación y tienen que ver con el elemento subjetivo de los requisitos de la prueba, que también son 5. Por lo tanto, hasta aquí tenemos que contar para que un juez me decrete una prueba que yo tengo que pasar el checklist de los 10 requisitos, 5 extrínsecos y 5 intrínsecos. Y son al unísono, se tienen que dar todos. Porque, ejemplo, la prueba testimonial, vamos a dar ese ejemplo, la prueba testimonial es la que yo voy a llevar al proceso porque efectivamente ese medio de prueba es el que me conduce a probar los hechos. Paso el barrido, cumple con todo el tema de legitimación y todo el tema de capacidad, o sea, cumple con los 5 requisitos extrínsecos. Y voy a los 5 requisitos intrínsecos. Barro es de la conducencia y efectivamente está determinado porque está así en la norma procesal sustantiva y adjetiva que el testimonio es el medio de prueba conducente para probar esos hechos. Segundo, miro la pertinencia y te vienen que el testimonio para ese caso, la prueba testimonial es pertinente para probar esos hechos. Es útil y necesaria, no está, no se encuentra demostrada con otros medios de prueba, por lo tanto cumple ese requisito. Es lícita porque el testimonio como medio de prueba para ese asunto que voy a tratar está dentro del marco de lo lícito, pero resulta que no es posible porque el testigo, ejemplo, perdió su capacidad cognoscitiva, tiene una incapacidad de carácter absoluta, mental absoluta. Y miren que ese medio de prueba me cumple los 9 requisitos, pero no es posible adelantarla. Por lo tanto, el juez me la decreta. No. Ese ejemplo es muy diciente para que ustedes entiendan que son los 10 requisitos. Por eso les hablo de un checklist. Hay que cumplir con los 5 extrínsecos y con los 5 intrínsecos. Los 10 al unísono se tienen que dar con uno o varios de ellos que fallen. Hay lugar a que me admitan la prueba. Y el tercer evento son los requisitos de actividad, lugar, tiempo y modo.
El lugar, el sitio donde debe desarrollarse la actividad probatoria. Claro, se establecerá dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, la inspección judicial en tratándose de bienes inmuebles tendrá que ser in situ, se refiere al lugar. El tiempo, la oportunidad en que se surta, dispuesto por ese juez en el respectivo auto para su prueba. Y la proposición, que tiene que ver, si estamos en primera instancia, ya sabemos, con la demanda, demandante, con la contestación de la demanda, el demandado, o vía incidental, si se promueve el incidente, que hay una etapa también para solicitar la prueba, en la primera etapa del incidente. Si estamos en la segunda instancia, hay que tener cuidado porque los medios de prueba pueden aparecer medios nuevos de prueba. ¿Cuándo? Cuando haya hechos nuevos, cuando haya común acuerdo entre las partes o cuando existan documentos que por la razón que sea no se pudieron aportar en la primera instancia. Entonces, en segunda instancia, ahí sería el momento de su proposición. Y el momento del decreto, del cual ya hablamos en el capítulo anterior de momentos de la prueba, una vez trabada la litis más precluido el término del traslado, ¿sí? Vamos a ver si entonces se decreta o no se decreta la prueba y es todo el ejercicio de admisión o inadmisión de la prueba. La práctica, pues en actuaciones orales o escritas, dependiendo, y así se verificará. Sabemos que en la oralidad el escenario natural para la práctica de pruebas es en las audiencias y estamos ante una actuación oral, y el otro es el rigor que se utilizaba anteriormente, que era para la escrituralidad. La valoración, el momento de valoración, ya lo sabemos también ustedes, lo saben, lo conocen, al momento de proferir sentencia, es ese cuarto y último momento de la prueba, el tema de la asunción de la prueba, el tema de la convicción íntima del juez y su respectiva valoración de todo el acervo probatorio. El modo, proposición, debe indicarse siempre el hecho que se pretende probar, sí, la forma de hacerlo. Claro, nosotros tenemos que decirle al juez, con este medio de prueba pretendo probar esto o estos hechos. Y el juez verifica la relevancia jurídica que efectivamente eso tiene, que son de relevancia jurídica. En cuanto al decreto, lo decíamos, generalmente por auto fijando fecha y hora, también de oficio, lo sabemos, el juez puede decretar pruebas de oficio o decretará las que le hayan solicitado las partes si cumplen con los 10 requisitos que hemos hablado. Y la práctica, ya sabemos, en el contexto del Código General del Proceso quedó determinada en audiencia, en un régimen eminentemente de oralidad, y el otro escenario puede ser, que también lo contempla el Código, las diligencias que también se hacen en un ámbito de oralidad. ¿Qué sucede si no se observan estos requisitos, los 3 requisitos que acabamos de ver? Entonces, en el primer evento habría, o primera situación que se puede presentar, la inexistencia, que se produce por omitir los requisitos. Ejemplo, no levantar el acta. Entonces ahí estaríamos frente a ese escenario, la inexistencia del acto probatorio, porque es la consecuencia de no observar los requisitos. Primera consecuencia que se puede dar, la inexistencia del acto probatorio. Segundo, la invalidez del acto probatorio. Lo será cuando no se observen las formalidades procesales de tiempo, modo y lugar y deviene en nulo. Haciendo alusión, entonces, este segundo, a los requisitos de actividad. Vean que el de inexistencia del acto probatorio, ¿con qué tiene que ver? Con los requisitos. Por lo tanto, estamos hablando del elemento subjetivo y del elemento objetivo. Requisitos extrínsecos, requisitos intrínsecos. Entonces, se omiten los requisitos, da lugar a la inexistencia del acto probatorio. La invalidez, hay lugar a ella cuando se falla en el tema del elemento de actividad, por las formalidades, no observar las formalidades de tiempo, modo y lugar, y deviene en nulo. Pero esa es una nulidad de carácter relativo, porque en punto específico de tiempo, modo y lugar, dice la norma que si se cumple con los principios de publicidad y contradicción no será nulo. O sea que si se produce y se respetan los principios de publicidad y se da la posibilidad del ejercicio de la contradicción, se sanea la nulidad. Entonces, digamos, aquí quiero llamar la atención porque esta es una nulidad relativa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los requisitos de actividad, que son los que tienen que ver con las formalidades procesales de tiempo, modo y lugar.
porque si es por violación de los derechos constitucionales fundamentales, sabemos también, parte final del artículo 99, que también hay una nulidad, pero esa nulidad sí es de carácter absoluto, esa sí no es relativa. Pero de esta que estamos hablando en cuanto a la invalidez del acto probatorio, por fallar en las formalidades del requisito de actividad, es una nulidad relativa. Relativa, ya saben ustedes qué quiere decir, que se puede sanear por acción o por omisión. Y aquí se sanea si se cumplen o se respetan los principios de publicidad, o sea, se puede demostrar que las partes, los sujetos procesales estuvieron enterados de la práctica de esa prueba. Y segundo, si se dio oportunidad de contradecir la prueba. Y si esos dos requisitos se cumplen, se sanea la nulidad y por eso la ley dice que no será nulo. Y la tercera consecuencia sería la ineficacia del acto probatorio. Entonces son tres esas consecuencias, ¿no? O la inexistencia del acto probatorio, o la invalidez del acto probatorio, o la ineficacia del acto probatorio. La ineficacia del acto probatorio, ¿qué mira? Es cuando la prueba no produce el fin perseguido. Ejemplo, el testigo del cual no se infiere nada respecto del hecho. ¿Sí? Resulta que la prueba, el medio de prueba se solicitó, cumple con todos los requisitos, se decretó, pero es ineficaz el acto probatorio. ¿A quién, sobre quién cae esta consecuencia de la ineficacia? Sobre la parte interesada. Porque vean que si yo solicité esa prueba, la del testimonio como estamos colocando aquí en el ejemplo, y resulta que con eso no logro demostrar el hecho, pues ¿qué sucedió con ese acto probatorio? El acto probatorio terminó en ineficaz para mí, que fui quien la solicitó y no supe darle el manejo judicial, jurisdiccional pertinente y por lo tanto deviene ineficaz. Vean que la consecuencia de ineficacia del acto procesal no tiene que ver sino con el interesado. Eso no tiene que ver en nada, digamos, para el juez en cuanto que lo perjudique, nada. Simplemente cuando llegue el momento de valorar, pues el juez va a decir que ese medio de prueba testimonial no permitió inferir nada respecto al hecho, por lo tanto, por ese medio el hecho no está probado. De esta manera, entonces, concluimos con el capítulo séptimo, que es los requisitos del acto procesal.